Bien, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a este cuarto webinar. El día de hoy estamos reventando con los espectadores. Tenemos 101 espectadores. Yo creo que otra vez muchos estudiantes se quedaron fuera porque la sala nos da capacidad para 100 espectadores. Damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor de la tarde de hoy, el doctor Ronald Ron Castro, que es miembro activo de nuestra red. El doctor Ronald Ron Castro es docente titular de la Universidad Agraria del Ecuador en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Asimismo, Ronald es miembro del Colegio de Médicos Veterinarios del Guayas. Ronald también ha trabajado en varios proyectos de corte de vinculación social, así como tiene cursos y seminarios en el extranjero. Es un destacado docente y profesional del campo de la medicina veterinaria. Mandamos los saludos cordiales a los estudiantes que ya se están anotando aquí en el chat del segundo semestre B. Muchas gracias por su asistencia. Están allí todos, muchas gracias. Recuerden que todas las preguntas al doctor pueden hacerlas a través del chat o a la sección de preguntas y respuestas, que el doctor luego de la charla pues procederá a contestarlas. Un poco para los que recién se unen, este evento está organizado por nuestra red como un aporte a la sociedad, la Red Ecuatoriana de Investigación Científica Inclusiva Multidisciplinar, con su registro CENESID. Nos pueden encontrar en Facebook, también en el blog. Tenemos el auspicio de la Revista Científica de Educación y Comunicación en España, HTTP, y de la empresa Facilcompu. Estamos ya en nuestro cuarto día, el día de hoy pues con el doctor Ronald Ron Castro, con el tema Fisiología y Anatomía del Ojo del Perro y unos temas más que él ha ampliado y que hoy nos va a traer para este seminario. Muy bien, con ustedes el doctor Ronald. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniera? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y aquí cumpliendo con el cronograma que se ha dispuesto por parte de la red, esperando siempre ser muy claro y preciso, como todos los demás panelistas, y agradeciéndole de antemano a todos los que están en el grupo ahorita escuchando esta participación. Entonces, bien, vamos a dar inicio. Ya son las 4:08. Están los que tienen que estar, y si hay alguien que no logró entrar, como dice la ingeniera, había un determinado cupo, creo. Sí, el Zoom nos daba para 100. Entonces, Pero doctor, también estamos compartiéndolo, estamos transmitiendo en vivo desde por las páginas de Facebook de la red y por los grupos de participación de los diferentes semestres de los estudiantes también de la Universidad Agraria del Ecuador, que les damos la más cordial bienvenida. Como siempre nos acompañan todos los estudiantes de la Universidad Agraria, algunos también están inscritos y están aquí presentes de la Universidad de Guayaquil. Les agradezco mucho su presencia. Así, si es que no han podido ingresar acá a través del Zoom, pues estamos compartiendo a través del Facebook en enlace en vivo. Entonces también lo podemos seguir desde allí, ¿no? muy bueno lo del enlace de Facebook. Pues si alguien no puede por Zoom, por Facebook que lo haga. Está muy bien. Bien, doctor, entonces empezamos. Ok, ingeniera, entonces vamos a dar por inicio. Pongo compartir pantalla y accedo al archivo, ¿verdad? Como normalmente se hace en Zoom. Sí, ahí podemos observar ya. ¿Pongo compartir? Sí, comparta nomás, Ya. doctor. Ok. Un momentito. Recordamos a nuestros queridos participantes que todas las
preguntas son bienvenidas y estaremos siempre gustosos para transmitírselas al doctor Ronald, quien con su amplia experiencia en el campo docente y en el campo profesional nos lo podrá aclarar siempre, ¿no? Bien, estoy viendo que todo está en orden. Yo no soy tan tecnológico como usted, ingeniera, pero creo que está todo en orden. No, perfecto, doctor. Creo que esta Sí, pandemia nos ha transformado en otros seres humanos, a cada uno de nosotros nos ha despertado nuevas destrezas, nuevos talentos, y entre esos está el uso de la tecnología. así es, el uso de la tecnología tan necesaria. Quizás si estos problemas que tuvimos de la pandemia hubiesen sido en otros tiempos, hubiese sido muy diferente a lo que estamos viviendo actualmente, tanto en alimentación como en información. No fuéramos capaces de tener la información que tenemos en la actualidad. Bueno, creo que ahí está ya. Sí se ve, ¿no? Sí, Estesiología veterinaria. de pronto si lo podemos poner en pantalla completa. Ah, no está en pantalla completa. Ahí, doctor, perfecto. Sí está en pantalla completa. Ya. Listo, entonces. Bien, vamos a dar inicio. El tema que vamos a tratar la tarde de hoy es sobre estesiología veterinaria. Estesiología en términos generales. Muchos de ustedes habrán oído que estesiología es un área de la anatomía. Pues sí, es un área de la anatomía. Se encarga de estudiar el detalle exactamente de cómo se da la concepción del lugar, del espacio, del entorno, cómo se está encontrando el entorno, si es un medio agreste, si es un medio favorable, si hay algo en lo cual tenemos que tener mucho cuidado, o si es que tenemos nociones de un lugar en el cual ya hemos estado. Hemos percibido ciertas características de olor, hemos escuchado ciertas características como una cascada, como un riachuelo. Entonces la estesiología es el área en el cual se enmarca el estudio prácticamente de los órganos de los sentidos. Estos órganos de los sentidos tienen una comunicación estrecha y directa, como no es de otra manera, con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central tiene a su haber generar un cómputo de información, tanto como la que recibe, la procesa y genera tipos de respuesta variadas respuestas que pueden ser de toda índole. Y claro, hay un acúmulo. La sumatoria es el acúmulo de los hechos ya vividos o transcurridos por parte del individuo para poder lograr un tipo de respuesta singular, un tipo de respuesta específica y característica a cada ser vivo. Bien, dicho esto, continuamos pues con la siguiente diapositiva. Voy a bajar esto un poquito. Creo que por ahí. Ya, entonces, la estesiología, podríamos decirlo en griego, aistesis, sensación, sensibilidad, y logos pues viene de ciencia. Estamos viendo ahí la imagen como demuestra a un can en el cual tiene oído, vista, olfato, gusto y tacto. Esos serían los 5 órganos de los sentidos que van a dar lugar a lo que se enmarca como estudio de la estesiología. La estesiología va a permitir entender cada uno de estos campos o áreas vinculadas a la anatomía, partes corporales que tienen como hecho fundamental que el individuo entienda de su entorno, entienda de cómo se encuentran las características en el medio en el cual se está desenvolviendo. Como lo mencionamos hace un momento, un medio agreste, un medio favorable, un medio húmedo, un medio cálido, un medio seco. Entonces, todas esas características de las cualidades del entorno van a ser captadas por estos órganos de los sentidos. Obviamente, mientras más desarrollado está el individuo en su sistema nervioso central, mayor va a ser su poder de captación del entorno o del medio para poder desenvolver un tipo de respuesta, porque esta información no se capta por captar, es captada para procesar algún tipo de respuesta. Es captada en base a una necesidad, a algo en lo cual tenga que converger uno o los 5 o 2 órganos de los sentidos para poder tomar una decisión. Estas decisiones son singulares, como ya lo dijimos hace un momento, o pueden ser
decisiones enmarcadas a la historia de lo ya vivido, a lo que ya se ha desenvuelto con anterioridad. Y estas respuestas pueden ser muy rápidas para poder tomar una decisión oportuna. Muchas veces depende la vida de este tipo de decisiones. Vamos a poner un pequeño videito como para dar inicio y adentrarnos un poco. Ustedes me dirán a qué hace introducción este video. Ok. Ustedes acaban de escuchar un video que evoca variedad de sensaciones. Y las sensaciones que evoca, justamente ustedes las acaban de captar por parte de su oído, principalmente del oído y de la vista. Entonces, ese par de órganos de los sentidos les ha dado información a su cerebro. Quizás antes no han oído esta melodía, quizás esta sinfonía, esta composición, quizás antes no la han oído, otros ya la habrán oído muchas veces. Alguno habrá visto la serie, pero no tienen idea de que se trataba de una composición. Y pues este tipo de respuesta es singular a cada uno de nosotros. Los que lo escucharon por primera vez van a tener un tipo de respuesta ante este principio de sonido. Puede ser agradable, desagradable. A algunos les evocará energía, ánimo, deseos de correr, deseos de sentirse o recordar un proceso anterior, un hecho anterior. Los que vieron la serie recordaron capítulos de la serie. Entonces evoca una variedad de sensaciones. Entonces, al iniciar este tipo de audio, o video más bien, era la idea de despertar el entendimiento de los órganos de los sentidos, al menos de los dos predominantes, que son la visión y el oído, que podemos hacerlo por este medio audiovisual, por eso se llama audiovisual. Lo que están viendo ahí es una imagen que corresponde al desarrollo del sistema nervioso central. Los mamíferos son los que tienen el desarrollo mayor de su sistema nervioso central. En el reino animal hay variedades de animales que tienen grados de desarrollo. Hay los que tienen un desarrollo menor, medio o mayor. En el caso de los mamíferos, es el mayor desarrollo que han encontrado. Tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo. Hay un tubo neurológico que se está desarrollando en la etapa embrionaria. De estas partes van a subdividirse y van a elegirse más componentes de estructura mucho más complejas conforme va generándose el proceso embrionario. Va agrandándose el embrión, el cigoto, el neonato, cuando ya está casi por completo desarrollado, a punto de, ya nacido el neonato, y ya a punto de dar sus primeras nociones de captación de estímulos. Tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. El telencéfalo va a generar una subdivisión del cerebro y también va a estar aquí el bulbo olfatorio, que es de competencia, el que va a estar inmiscuido en lo que corresponde a la olfacción. El diencéfalo, vamos a tener parte del tálamo, hipotálamo, entre otras áreas más. El mesencéfalo con los lóbulos ópticos, el metencéfalo con el cerebelo, el puente de Barolio, el mielencéfalo con el bulbo raquídeo. Algo muy, muy general. Vamos viendo entonces aquí. Esta imagen para algunos ya es vista, ya es conocida con anterioridad, ya la han podido revisar. Habla un poco o trata de esbozar un poco un esquema de división del sistema nervioso central. El cerebro como tal, el encéfalo, va a tener una subdivisión universal en el caso de la anatomía. Va a dividirse el sistema nervioso central entre un área que es supratentorial y un área que es infratentorial. Cuando hablamos de áreas supratentoriales, concretamente de forma muy general, nos estamos refiriendo a los hemisferios. Si hablamos de una zona infratentorial, nos estaremos refiriendo a áreas específicas como el mesencéfalo, el puente de Barolio, que ya veremos que se llama metencéfalo, y de allí pues viene el bulbo raquídeo o médula oblonga.
Aquí tenemos la primera porción que corresponde al telencéfalo, perdón. El telencéfalo, en donde están los hemisferios cerebrales, va a tener su corteza cerebral y va a estar unido por el cuerpo calloso. Esta zona en la cual está unida los hemisferios cerebrales en el cuerpo calloso, toda esta estructura va a corresponder al telencéfalo. Aquí se van a dar un desarrollo de estas áreas porque el mamífero lo tiene muy desarrollado. De allí vendrá otra parte que es la porción del diencéfalo. El diencéfalo va a tener como estructuras internas o que van a corresponder al diencéfalo el tálamo, el hipotálamo, la glándula hipófisis, el quiasma óptico, que está estrechamente relacionado con el órgano de la visión, el sentido de la vista. El quiasma óptico sabemos que entrelaza la información que viene tanto del ojo derecho, del globo ocular derecho, como del globo ocular izquierdo. Entonces, a nivel del quiasma óptico, lo que se hace es generar la visión doble y pasarla a una visión panorámica, una sola. En este caso, esta sola visión va a tener como consecuencia poder captar el estímulo lumínico y traducirlo en información neurológica, es decir, sustancias bioquímicas capaces de estimular al sistema nervioso. Cuerpos mamilares también le corresponden al diencéfalo. De allí vendrá la fase ya infratentorial que corresponde al mesencéfalo, que lo vimos incluso en la primera etapa embrionaria. Luego estará el metencéfalo, que corresponde al área del puente de Baroglio con el cerebelo. El mielencéfalo va a corresponder a la zona del bulbo raquídeo o médula oblonga. Es justamente en esta área que ya se da lugar al término o al fin de la bóveda craneana, su parte interna, y empezará el área externa, que sería la médula espinal. Aquí podemos observar un gráfico de un cerebro, es un dibujo de un cerebro de un equino. Las partes que he señalado, que están de colores, justamente tratan de evocar cómo está relacionado con el tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando corresponde a órganos de los sentidos, la estesiología. El primer par craneal, porque aquí van detallados los pares craneales en esta base, el primer par craneal va a ser el de la visión, el de la olfacción, perdón. Entonces aquí tenemos el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio será el más craneal que se encuentre, el área del cerebro más craneal que se encuentre, y en los animales estará muy desarrollada a comparación del ser humano. El bulbo olfatorio va a permitir captar todos los estímulos de la olfacción precisamente para interpretarlos. Por medio del aire, las partículas ingresarán al área de la cavidad nasal, que más adelante lo vamos a desenvolver, y llegarán como estímulos nerviosos hacia el bulbo olfatorio. De allí el segundo par craneal, aquí está subrayado, el número 7, va a detallar, a nivel del diencéfalo, va a detallar el quiasma óptico, que dijimos que el quiasma óptico podría entrelazar las imágenes provenientes de cada uno de los globos oculares. Estas imágenes a nivel del quiasma óptico se hacían una sola imagen panorámica. Es decir, que esta imagen va a permitir llegar hacia el último punto de cómputo de la visión, que es a nivel de la zona occipital, pudiendo aquí ya clasificar e interpretar lo que se está viendo, ya sea si es algo nuevo que jamás se ha visto o algo que anteriormente ya se ha visto y se sabe por el hecho histórico a qué se debe o qué se trata lo que se está viendo o la imagen que se está analizando. Luego vendrá pues el número 18, que viene siendo el octavo par craneal, que es mixto, porque corresponde a una actividad motora y sensitiva. Los anteriores correspondían a simplemente sensitivos. El número 18, que es el octavo par craneal, va a tener se llama vestíbulo coclear, y justamente tendrá una repercusión auditiva. En la zona vestíbulo coclear tendrá una estrecha relación con la zona auditiva. Aquí va a haber el punto del equilibrio, la zona motora y la zona sensitiva, que es la audición. La motora es para el equilibrio y la sensitiva es para interpretar los fenómenos que generan una agudeza que van a hacer que simbre el tímpano para poder generar este sonido agudo, poder generar una sensación auditiva.
o sea, las ondas, traducirlas en sustancias químicas que sean interpretadas como un grado o tipo de sonido. El número 20 corresponderá a lo que es el nervio, perdón, el número 20 corresponderá al nervio glosofaringio. El glosofaringio, que corresponde a uno de los pares craneales, en este caso el noveno, va a tener una relación porque aquí va a estar inervando justamente la parte más caudal de la lengua. Es decir, va a tener una relación con parte del gusto. En estesiología estaríamos hablando de la sensibilidad del sabor, ¿sí? Al final, en la parte última de la lengua. Y el entorno ya de la zona del paladar, caudal, hacia la zona de la faringe. Entonces, en toda esta zona va a tener una relación. Este es un nervio mixto, motor y sensitivo. Y pues de allí tenemos el número 23 que corresponde al hipogloso, que es netamente motor. Este va a ejecutar el movimiento en sí mismo de la lengua, va a favorecer el movimiento de la lengua. Y están dispuestos como pares craneales, hay muchos más, pero relacionados más estrechamente con la sensibilidad, la estesiología, vamos a tener los que hemos mencionado. Sabemos que los pares craneales pues tienen un número asociado a su posición. Va desde el primero, que viene siendo el más craneal, que es el bulbo olfatorio, sería el primer par craneal, hasta el último, que sería el doceavo, que va a corresponder a la última porción del cerebro. Aquí estamos viendo una imagen que corresponde a un cerebro de un equino, igual que el dibujo, pero esta sí es una imagen real de un cerebro extraído de un equino. Podemos ver el número 1 que hace alusión o referencia al bulbo olfatorio, está en esta posición. De allí nos saltamos al número 2. En el número 2, que sigue siendo la base, el número 2 estamos hablando que está sobre la zona de la silla turca, sobre la zona del hueso esfenoides. Estamos dibujando una base ósea allí. El número 11 corresponderá al quiasma óptico y tendrá estrecha relación con lo visual, con el segundo par craneal. Luego nos saltamos al octavo par craneal, que lo vemos en este entorno, y el octavo par craneal estará a nivel justamente del metencéfalo, puente de Barolio, con el cerebelo. Este octavo par craneal es el vestíbulo coclear. Luego viene el onceavo, el glosofaringio, y, perdón, el noveno, el glosofaringio, y de ahí viene el doceavo, que corresponderá al hipogloso, que está, aquí está el onceavo, y continúa ya como último, a nivel del mielencéfalo, el hipogloso, que es netamente motor. Dicho esto, pues ya hicimos un antecedente de lo que corresponde al lugar donde se van a recibir las sensibilidades. Vimos el telencéfalo, vimos el diencéfalo. En el diencéfalo tenemos el arquetipo del quiasma, que va a ser el que esté generando la visión panorámica. Y tendremos pues de allí infratentorial, lo que corresponde a la zona del mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo. Ahora hablemos un poco de sinapsis, algo bastante breve y rápido. Dentro de la sinapsis podemos entender que es una sinapsis, una comunicación entre una y otra neurona. La sinapsis se tiene que dar, caso contrario no podríamos percibir estos estímulos estesiológicos. La estesiología tiene una estrecha relación con el sistema nervioso central y obviamente si está relacionado con el sistema nervioso central tendrá que tener relación o activa participación la sinapsis. Sin sinapsis no habría estesiología. Sin estesiología no podríamos saber cómo se comunica nuestro entorno hacia nosotros o nosotros cómo estamos comunicados con nuestro entorno. Entonces, vemos ahí una réplica, una imagen que trata de esbozar cómo se desenvuelve el área de la sensibilidad a nivel de la sinapsis. Entonces vemos que hay una comunicación entre una y otra neurona y debe de haber la presencia de oligoelementos minerales, iones minerales, que van a permitir que se liberen ciertas áreas. Todo esto trabaja de la sinapsis con neurotransmisores. Son muy importantes los neurotransmisores, ya que de ellos dependerá captar o no ciertas sensibilidades. Son como llaves o claves que van a permitir o no van a permitir generar un tipo de vehiculización de forma eferente, algún tipo de respuesta, o aferente algún tipo de captación de estímulo para llevarlo al sistema nervioso central.
Bien, vamos a empezar entonces a hablar del gusto. El gusto, estamos hablando, cuando mencionamos el gusto, mencionábamos que había uno de los pares craneales que al menos controlaba la parte más caudal de la lengua. Perdón, un vasito de agua para refrescar la lengua y la boca. Entonces, la lengua tiene una estrecha relación con la captación, está dentro de la cavidad bucal. Va a generar la captación de la sensibilidad gustativa. Allí, en este sector, en esta zona de la lengua, se desarrollarán áreas, epitelios, que son capaces de diferenciar, de acuerdo a su ubicación, diferenciar diversidades de tipos de sabores. Hay áreas especializadas para diferenciar tipos de sabores. Y hay tipos de papilas que van o no a permitir, de acuerdo a la captación y su presencia, si existiera en lo que se está degustando, si existe o no este tipo de sabor, se estimula o no. Para que se dé la sensibilidad, la estesiología del gusto, tiene que necesariamente partículas de sustancias químicas, obviamente, que estén componiendo algún tipo de materia, tienen que disociarse, mezclarse o disolverse en saliva. Si no se disuelven en saliva, es muy difícil que las papilas puedan llegar a captar en la diversidad de tipos de sabores. Por eso es importante que se produzca continuamente la saliva, porque esta va a generar, a más de sus disolventes que van a permitir la digestión, también van a permitir el sabor, el gusto. ¿Sí? Hay especies de animales que tienen poco desarrollado el gusto. Podemos hablar de ciertas aves que prácticamente tienen papilas muy arcaicas, muy rudimentarias, que no favorecen su asimilación de sabores, por más saliva que puedan producir. Las papilas no están desarrolladas, son arcaicas, y la saborización que podrían obtener de determinado tipo de alimentos prácticamente la captan, pero de una forma muy incipiente. La diversidad de sabores no la captan como otros animales mamíferos u otros mamíferos que sí pueden captar una mayor cantidad de sabores. El órgano del gusto detecta principalmente las características organolépticas de los alimentos. En la lengua se encuentra la unidad funcional del gusto, la yema o botón gustativo, que están las papilas linguales, en la mucosa palatina y faríngea. Entonces hablábamos del par craneal, que tenía un estrecho control de la última porción del glosofaringeo, de la última porción de la lengua, que iba a permitir que se desarrolle algún grado de sensibilidad de sabor. Y la movilidad, pues a cargo del último par craneal de esta lengua, el hipogloso. Entonces, la variedad de sabores va a ser dependiente de la variedad de papilas que estén construyendo la lengua, la superficie de la lengua. Si se tiene menor variedad de papilas gustativas, obviamente habrá menor variedad de captación de sabores y no se tendrá la misma saborización que tienen todos los animales. Vendrán desde papilas gustativas rudimentarias, como en el caso de las aves, a papilas gustativas mucho más desarrolladas y elaboradas. El sentido del gusto tuvo que desarrollarse precisamente para poder detectar cierto tipo de alimentos y diferenciarlos de los que no lo eran o diferenciarlos de los que podían causar daño. En este caso, animales que no tienen la cualidad o capacidad de ingerir carroña o elementos en putrefacción, no lo va a hacer en el momento en que prueba este alimento en proceso de putrefacción o esta materia, porque ya para ellos no sería alimento, esta materia en proceso de putrefacción, automáticamente sus papilas gustativas le dan una información al cerebro. Este elemento, esta materia está muy alcalinizada, tiene un desagradable sabor y por ende no corresponde a un alimento. Hay que dejarlo, hay que desecharlo, no hay que ingerirlo, porque las bacterias que están generando su fisiología metabólica van a producir sustancias o sustancias nocivas y estas pues automáticamente pueden ser detectadas por las papilas gustativas y harán que el individuo deseche esto y no lo ingiera. Por eso es tan importante el gusto. Para eso los individuos pasaron a desarrollar el sentido del gusto, precisamente para poder disociar, discrepar entre un alimento y algo que no lo es. Entonces,
tenemos variedades de papilas gustativas. Hay papilas gustativas que van a permitir captar cierto tipo de sabores y pues variarán también por el tamaño o variarán también por especie. Por ejemplo, las papilas gustativas fungiformes son muy desarrolladas en los carnívoros y rudimentarias en el caballo y la vaca. Están muy dispersas por la lengua, protegidas por las papilas filiformes. Los poros gustativos se abren directamente al exterior y tienen que haber sustancias químicas o componentes que sean disueltos en saliva, caso contrario, no podrían ser captados por estas mismas papilas. Ya vamos a ir a la visión. Entonces hay papilas también gustativas valladas, foliadas, fungiformes, filiformes, y este tipo de papilas tendrán su proceso y su especie en las cuales estarán mucho más desarrolladas. En los rumiantes las valladas tendrán un mayor desarrollo y habrán de 5 o 20 pares. También podremos hablar de las foliadas que abundan en el caballo y son escasas en el perro e inexistentes en el vacuno. Entonces, dependiendo de la especie, el tipo de papila y dependiendo del número de papilas o variedad de papilas, va a haber la capacidad receptora de diversos tipos de procesos gustativos. Obviamente, el principio fundamental para todas las especies es poder discriminar entre algo que es alimento o puede ser alimento de algo que no lo es y que probablemente podría llegar a causar daño. Entonces, el sentido del gusto dentro de la estesiología para el desarrollo del individuo fue fundamental y sigue siendo fundamental para mantener la integridad del aparato digestivo o la integridad del individuo, porque podría llegar a morir si consume algo que no debe. Bien, vamos a entrar entonces ahora a lo que corresponde a la vista, lo que es muy importante. ¿Se imaginan a alguien que no tuviese la capacidad de la vista? Pues hay individuos que no tienen la capacidad de la vista. En el caso de los animales, realmente ellos tienen un plus, por decirlo así, en comparación al ser humano. El plus de los animales es que ellos no se autocompadecen. Los animales no se pueden autocompadecer. Si ellos llegan a perder la vista, van a seguir adelante con los demás órganos de los sentidos y tendrán que surgir, tendrán que ponerlos a trabajar al máximo precisamente para poder encontrar la solución a las respuestas que antes les ayudaba a dar la visión. Se podrá más peso en los demás sentidos, en la olfacción, en el gusto, en el oído, entonces tomará decisiones para poder lograr el objetivo. ¿Y el objetivo cuál es? Sobrevivir, sobrevivir. Entonces, la visión es la recepción, es la discriminación y transformación de los estímulos luminosos. Si hay estímulos luminosos presentes en el medio, en el entorno, los ojos lo captarán. En el momento en que lo captan y lo procesan, a esto se le llama la visión. El órgano de la vista, la visión, va a permitir captar cualquier área o superficie a partir del reflejo o la luminosidad presente en ese momento. Obviamente a mayor cantidad de luz, mayor claridad de los objetos o las masas o los volúmenes visibles. En el ojo en su origen es una parte del encéfalo. Hay una dilatación del diencéfalo llamada cáliz óptico. Es lo que hablábamos de lo que corresponde al quiasma óptico, cuya cara es cóncava y da lugar a la retina. Hasta la parte final va a encontrarse con la parte neurológica del globo ocular, que viene siendo la última porción, que es la retina. Aquí ya estamos viendo un globo ocular. El globo ocular evidentemente va a corresponder a las estructuras que van a dar lugar a la visión. El globo ocular va a favorecer, va a permitir captar la luminosidad. Un globo ocular no es más que un área de tipos diversos de tejido que van a permitir en mayor o menor grado el paso de la luz. Y van a tener fluidos, o sea, van a haber líquidos, van a tener variedad de tipos de presión. Estas densidades o estas estructuras, estos epitelios, estas células que están constituyendo estas capas, van a permitir en mayor o menor grado el paso de la luz a nivel del centro, permitiendo que generen refringencia y permitiendo que este nivel de refringencia sea
sea dado en relación a la cantidad de luz. Si hay más luz, obviamente tendrá que haber una refringencia acompañada que vaya a permitir que entre una luz necesaria para poder generar la visión y no insuficiente. Si hay menor luz, habrá el grado de refringencia o habrá el grado de correspondencia entre las estructuras del ojo que vaya a permitir generar mayor captación de lo menos que haya de luz. Si hay muy poca luz, el ojo se encargará de tratar de captar la mayor cantidad para generar lo que se conoce como visión. Esto va a dar lugar a tener una integridad en la visión dependiendo también de los factores del individuo. Habrá individuos que tienen una mayor eficacia en poder captar mayor luminosidad en un medio en el que exista una poca luminosidad. Habrán individuos que no podrán llegar a hacer tan bien esta situación y por ende ellos no son nocturnos. Estos animales no pueden o no tienen la capacidad de protegerse debidamente en el ambiente nocturno con poca luz. Habrán otros que simplemente se dedican a trabajar en el ambiente nocturno y tendrán una buena capacidad detectora, así estén en un ambiente que tenga poca luminosidad. Ahí estamos viendo el globo ocular. El globo ocular con sus debidas partes. En el globo ocular teníamos varias capas llamadas túnicas. Estas túnicas iban a dar lugar a poder permitir hacer una separación o disgregación entre áreas oculares. Teníamos la primera túnica, que era la túnica fibrosa. La túnica fibrosa iba a permitirnos cubrir y darle forma al globo ocular, porque es la última capa, la capa más externa. La túnica fibrosa o túnica externa va a estar comprendido precisamente por dos áreas. Estas dos áreas, estamos hablando de la esclera y la córnea como tal. Estas dos áreas que le pertenecen a la túnica fibrosa tienen como motivo proteger, envolver y darle forma al ojo. Habrá distintos tipos de forma de ojo dependiendo de la cuenca en la cual se encuentren, en donde estén inmiscuidos, cómo se esté dando su necesidad como especie de poder captar la luz. Aquí seguimos viendo entonces lo que corresponde al tejido conjuntivo embrionario que procede de la coroides, el cuerpo ciliar y la esclerótica. Bueno, esa es otra túnica que ya vamos a ver en su momento más adelante. Aquí están las túnicas. Las túnicas están divididas dependiendo de túnica si es externa, si hay una túnica media llamada también vascular o si hay una túnica retiniana interna. Entonces, si hablamos de las túnicas, la fibrosa va a estar la córnea y la esclera, que son las que mencionamos, son las más externas, por eso se llama externa. La una es blanquecina y la otra pues realmente es traslúcida, sin ningún tipo de vascularización. Y sin embargo, esta túnica, esta capa de esta túnica, tiene vida, se nutre de otra manera, de otra forma. La túnica vascular va a contar con el iris, el cuerpo ciliar, la coroides, estamos hablando que es la capa, la túnica media, úvea o vascular. Y la retina, pues que es el epitelio pigmentario de la retina y la retina nerviosa. Aquí es donde se va a dar el desenlace, donde se va a traducir, hasta aquí llega la luminosidad en la última capa. La luz refractada llega al nervio óptico y el nervio óptico tiene la capacidad de transformar un estímulo lumínico en sustancias químicas que a través de la sinapsis ascienden información al quiasma y del quiasma va a pasar al punto neurológico occipital en donde se va a desenvolver una traducción de estas sustancias bioquímicas que permitirán generar un tipo de respuesta a qué estoy viendo. Veo una torta de chocolate que me encanta o veo una torta de camote que de pronto no me agrada el camote. ¿Por cuál me voy? Estoy viendo las dos se ven bien, pero respecto a antecedente, de pronto me agrada muchísimo más la de chocolate. Entonces estamos hablando de la percepción sumada a áreas. Cuando hay un daño a nivel de la visión, podríamos pensar en que hay varios puntos en los cuales podría haber algún grado de afectación que esté imposibilitando o parcializando el grado de visión. Podría ser dentro del globo ocular, y es exactamente lo que más revisa el médico veterinario, o podría ser en la parte ya más interna, a nivel
diencéfalo, o sea, en el quiasma óptico, o en la parte más posterior del cerebro a nivel occipital, que para esos estudios definitivamente se necesitarán diagnósticos diferenciales de mayor envergadura, como una resonancia magnética, una tomografía computarizada. Ya es algo que es muy interno y es difícil de visualizarlo con una simple radiografía. Sería el ojo el que más fácil y más rápidamente se puede revisar o se puede estudiar, valorar. Valorar si es aquí donde se encuentra el daño, o en el quiasma, que es a nivel del diencéfalo, o a nivel de la zona occipital. Oh, me pasé ahí. La túnica fibrosa externa es la capa protectora del ojo, es decir, es a nivel del estroma. Presenta dos partes, la esclerótica y la córnea. Sabemos que la esclera es todo lo que no es córnea. Así de simple, la esclera es todo lo que no es córnea. Y la esclera es la que tiene la mayor parte del globo ocular cubierta, mientras que en la parte anterior solo queda espacio para la córnea. La córnea es clara, translúcida, mientras que la esclera es blanquecina. La esclera va a tener puntos específicos donde es más rugosa o donde es más gruesa, precisamente para poder generar aponeurosis o poder generar agarre de los músculos que van a permitir que se desenvuelvan los movimientos oculares para que los ojos se muevan en dirección que sea necesaria, la dirección que se necesite en ese momento. La túnica fibrosa esclerótica o córnea, la esclera, tiene una zona de lámina episcleral o episclerótica. Está también la sustancia propiamente, la cápsula, el tendón esclerótico. Hay capas a nivel de la esclera. Lámina supracoroidea. Y estas de aquí, si tienen algún daño o lesión, habrá que ver cómo se puede hacer para generar una reparación de las mismas. Ya eso obviamente el oftalmólogo podría evaluarlo. La córnea es una capa que tiene vida y sin embargo no tiene vascularización. ¿Cómo podemos entender que pueda estar viva sin vascularidad? Pues simplemente porque tiene otro tipo de llegue hacia ella de la nutrición, de la oxigenación. Entonces, esta capa va a permitir que entre, al ser translúcida, va a permitir que entre la luz sin mayor resistencia, precisamente para que lleguen a las demás capas. La córnea es la capa principal y la más anterior. Si hay alguna lesión en el ojo, normalmente es esa la que se puede lastimar o lesionar. Se puede dañar la córnea. Esta córnea dañada, ulcerada, puede llegar a dar paso incluso a la capa que le sigue. Por eso es que tenemos que ver tipos de úlceras corneales, grado 1, grado 2, grado 3, si son superficiales, si son medias o si definitivamente son profundas, para saber cómo podríamos responder ante la situación de una córnea deteriorada. Tiene dos funciones, protectora e interviene en la transmisión de la luz. Transmite a las capas siguientes la luz, es la primera capa, la córnea. Estructuralmente encontramos varias capas, un epitelio corneal, una membrana basal, una membrana de Bowman, el estroma ensanchado, una membrana de Descemet y el endotelio. La membrana de Descemet es la que está saliendo ya cuando hay una resquebrajadura o la úlcera ya es extremadamente profunda. Allí empieza a surgir la membrana de Descemet, dando lugar a que se vengan las siguientes capas que continúan después de la córnea. Por eso es que hay que tener mucho cuidado si hay una lesión de una úlcera, tratarla inmediatamente para poder a la córnea. Túnica media o vascular. Está formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Se encarga de la nutrición de las demás capas, porque aquí está la vascularidad. Por eso decíamos que cómo es posible que la córnea, siendo avascular, tenga nutrición. Bueno, la córnea se nutre gracias al líquido lagrimal, el que la va a estar humectando y nutriendo de forma continua y perenne.